Padre, buenos días. Queremos agradecerte, Señor. Aquí hemos venido a postrarnos a tu trono de misericordia, Señor, de amor, para que tu Santo Espíritu nos llene el día de hoy, para acercarnos a tu palabra, para escudriñar tu palabra, para conocer tu voluntad, para traerte, Señor, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Porque tú, Señor, eres Dios Todopoderoso. Solo tú, Señor, eres santo. Por eso clamamos, bendito sea tu nombre, Padre. Asimismo, Padre, queremos agradecerte. Queremos darte gracias, Señor, de corazón, por todo cuanto nos has dado, nos has permitido, nos has otorgado, Señor, por cuanto nos has mantenido guardados de la muerte, nos has mantenido guardados del pecado, nos has revelado nuestros errores, nos has mostrado y nos has confrontado, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque aún a pesar de nuestra necedad y torpeza, tú eres fiel y permaneces. Gracias, Señor, porque abres nuestros sentidos espirituales para conocer tu voluntad. Te clamo, Señor, para que tu palabra sea manifiesta, para que no sean nuestras opiniones, nuestros conceptos, sino tu Santo Espíritu aquí entre nosotros, dando cumplimiento a tu promesa de que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás allí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te clamamos por nuestros seres amados. Te pedimos por nuestros asuntos, Señor. Te clamamos para que nos hagas humildes y sumisos ante ti, para que sepamos escuchar, obedecer y alabarte, glorificarte, Señor. Santo es tu nombre, Padre. A ti, Padre, sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. El día de hoy, y continuando con el tema de las enfermedades, tenemos una enfermedad que a mí personalmente me sacudió mucho, entre otras porque padezco algo muy similar a eso. Entonces eso lleva a unos cuestionamientos bien interesantes sobre lo que pueda estar uno pasando, viviendo. Y la reflexión de hoy es sobre el prurito, la piquiña, la rasquiña. El contexto bíblico en el que nos vamos a mover hoy lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Prácticamente todo el capítulo 28 está enfocado a exaltar cuáles son las bendiciones cuando los hijos de Dios obedecemos. Y dedica a ello los primeros 14 versículos. A partir de este momento empieza a exaltar todo lo que acarrea el tema de la desobediencia. Y dentro del tema de la desobediencia y la consecuencia que hay a raíz de la desobediencia, le dedica desde el versículo 15
hasta el versículo 68. Es decir, poco más del doble de lo que es la bendición. Cuando uno mira eh, el don de el fruto del Espíritu Santo, básicamente son 9, 10. Pero cuando mira las obras de la carne, se da cuenta que son como 15. Eso es un montón. ¿Por qué razón Dios a través de su palabra nos insiste, nos hace referencia con mucha más fuerza sobre las consecuencias de la desobediencia, sobre las cosas malas o negativas arraigadas a nuestra iniquidad y a nuestra concupiscencia? Y asimismo, ¿por qué dedicar tan poco a las cosas buenas, a las bendiciones? ¿Mm? ¿Por qué razón la palabra nos insta permanentemente a estar alertas, a revisar, a resistir el diablo? ¿Por qué con tanta frecuencia nos lleva a esto? Y por el contrario, en las bendiciones, en ninguna parte dice, y disfruta de todas las bendiciones que yo te voy a dar y reclama promesas. ¿Mm? Y lo que vemos en nuestro medio actualmente es más un evangelio de la prosperidad, donde se hace énfasis a lo bueno que a estar alertas en lo otro. He ahí uno de los grandes cuestionamientos frente a las doctrinas en la actualidad. O sea, la palabra no le da tanta fuerza a las bendiciones, a la prosperidad, al bienestar, como sí se lo da a las cosas negativas. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos mucho más vulnerables a las cosas malas y negativas, a la desobediencia, que a las cosas buenas. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre por nuestra iniquidad y ocurre por nuestra concupiscencia. No hay duda de que es mucho más seductor el lado oscuro, las tinieblas, lo oculto, lo prohibido. Nos seduce mucho más fácil que lo bueno. El deber ser como hijos de Dios indiscutiblemente se centra en un acto natural. Así debería ser. Naturalmente, nosotros deberíamos ser buenos. Y siendo buenos, naturalmente tendríamos acceso a todo, al jardín del Edén, a los beneficios de ser hijos de Dios. Pero ¿qué ocurre? Ocurre por el contrario, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecadora, es sucia. Es como cuando al niño, al hijo o a la hija le va bien en el colegio y hay que darle un premio porque le fue bien. No, un momentico, es que no hay que darle un premio. Su deber es que le vaya bien.
A usted no hay que premiarlo por lo que debe hacer, pero sí hay que reprenderlo cuando hace lo que no debe hacer. Y ahí, uno de los puntos más interesantes que hay en la ley de Dios, como lo establece el libro de Romanos, el objeto de la ley, el propósito de la ley, no es sino uno: mostrarnos el pecado. ¿Cómo sé yo que algo está mal hecho, está inadecuado para nuestra vida? Compárelo con la ley. ¿Qué dice la ley? Entonces, es interesante ver cómo este capítulo 28 del libro de Deuteronomio eh, menciona todas las bendiciones que hay como consecuencia directa de la obediencia. Y cómo, por el contrario, cuando estamos en una desobediencia, en un desacato de las cosas de Dios, también hay unas consecuencias. Entonces, cuando nosotros hacemos lo inadecuado, cuando nosotros obramos contrario al precepto, a la orientación de Dios, vamos a tener siempre una consecuencia. Y hay algo muy particular que se deja entrever a lo largo de todos los 66 libros de la Biblia, o los 72, como gusten. Y es el evento de que Dios jamás, óigase bien, jamás quita la consecuencia de nuestro pecado. Pero cuando hay arrepentimiento y hay verdadera entrega a Dios, Dios mismo se encarga de darnos la fortaleza, la capacidad y el valor para enfrentar esa consecuencia. ¿No quiere consecuencia negativa? No peque. Esfuérzate y sé valiente, dice Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, ¿en qué? Ser valiente no es andar por ahí en un caballo con una espada liberando a las princesas. Ser valiente no es tenerle miedo a nada. Ser valiente no es estar con una armadura braviando a todo el mundo. Lo que yo entiendo dentro de la palabra es que ser valiente es confrontarme a mí mismo con la palabra. Tener el valor de enfrentarme contra mi pecado y esforzarme en sobrepasarlo. Ah, pero es que me estás pidiendo unas cosas muy bravas, eso no es posible. Dice por ahí el adagio, errare humane est. Es que somos humanos, la carne te. La Biblia dice, la carne te. El tema es que en ninguna parte de la Biblia dice que eso va a ser fácil. Por eso tengo que esforzarme y sobreponerme a la carne. ¿Y cómo voy a hacer algo tan difícil? Ahí está la clave. En la misma Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Creo que está en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, si el que va a dar la batalla por mí es Jesucristo, es extraordinario. Momentico, la palabra no dice que Jesucristo va a dar la batalla por mí. Yo tengo que dar la batalla. Soy yo el que se tiene que esforzar. Soy yo el que se tiene que volver valiente. Pero lo tengo que hacer apoyado, respaldado en Cristo, acompañado de Cristo.
Yo solo nada puedo. Pero si estoy con y en Cristo, todo lo puedo. Todo. Extraordinario. Qué tremendo. Vamos, por favor, a la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 28. Ya una vez contextualizado, versículo 27. Si estamos en el 27, estamos después del 15. Eso quiere decir que estamos dentro de las consecuencias de la desobediencia. Y les decía ahora, para una persona que sufre de psoriasis, que es la enfermedad que mayor prurito produce, es un tremendo cuestionamiento. Dice, ay, caramba. Wow. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí para la papá, sí tirilín, tin. Muy bien. Deuteronomio capítulo 28, versículo 27. Estamos dentro de las consecuencias de la desobediencia. Dice en la versión Reina Valera 1960, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puedas ser curado. Miren que lo primero que se establece en este versículo es como una lista. Dice, Jehová te va a herir con esto, y remata con algo muy grande. Dice, y con comezón que no puedas ser curado. O sea, de toda la lista que Dios nos pone, al final dice, ojo, pero del comezón, de la piquiña, del prurito, esa no te vas a poder curar. Wow. E insisto, todo esto se da dentro de las consecuencias del pecado. Todo pecado, hemos visto, de conformidad con lo que establece el libro de Santiago, toda enfermedad, eh, todo pecado surge después de un tremendo proceso. Es decir, como hemos visto en otras ocasiones, nadie va por ahí por la vida caminando tranquilo, y de pronto cayó en tentación, cayó en pecado. No, 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 así no funciona. Recordemos cuál es el concepto de sinapsis. La sinapsis es cuando una neurona se pone en contacto con otra neurona. Cuando una neurona se pone en contacto con otra neurona, hay un pensamiento. Un pensamiento. Cuando esas dos neuronas se conectan con una tercera, cuando tres neuronas están conectadas, se genera una idea. ¿Dónde nacen los pensamientos? ¿Dónde nacen las ideas? En el cerebro. ¿Dónde nace el pecado? Aquí, en la mente, en el cerebro. Por eso Primera de Pedro dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Dónde nos ataca principalmente el diablo? ¿Dónde nace la infidelidad? ¿Dónde nace el homicidio? ¿Dónde nacen los celos? ¿Dónde nace el robo? ¿Dónde nace una mentira? ¿Sí? Cuando nosotros cogemos ese pensamiento y lo llevamos al corazón, ¿ya? Lo que se sigue de ahí es una acción. Y voilà, nace un pecado.
Ya vamos entendiendo por qué Primera de Pedro nos dice, ojo, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y por qué el mismo Pedro nos dice poco antes, vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar? Está atentos, dice la palabra, está alertas, porque vuestro adversario el diablo. Ya entendemos por qué Jesucristo directamente fue quien nos dijo, aquel que solo mira con deseo a una mujer, ya pecó con ella en su corazón. Cuando usted baja esa idea de aquí y se la lleva aquí, ya hay un pecado. Y de pronto, este planteamiento que nos hace Dios de que nos castigará con prurito, es un tema que se puede mirar con una óptica dual, bien por el lado malo, bien por el lado bueno. No estoy cuestionando ni estoy dando una doble interpretación a la palabra de Dios, para nada. Es claro lo que la palabra dice, que Dios herirá a aquellos desobedientes con un prurito que no se cura. Eso es claro, la palabra dice eso. Pero dentro de la reflexión, sí podemos tener dos conceptos. El concepto malo es de que cuando yo tengo una piquiña y rasco, dice el adagio, tanto sobar, pela. Entonces usted va a generar ¿qué? Recuerda cuando hablamos de las otras enfermedades, que hablamos de la úlcera. Entonces cuando usted se empieza a rascar, ¿qué genera? Una úlcera. De igual manera, cuando usted empieza a rascar su mente con un pensamiento inadecuado, eso le va a generar una úlcera. Y ya después de que hay úlcera, ya el problema no es la piquiña. ¿Por qué? Pues porque le va a seguir picando por no poder rascar porque tiene una herida. Entonces va a aparecer el sangrado. ¿Recuerdan que alguna vez vimos el concepto de que el pecado era como una bola de nieve que empezaba pequeño y iba creciendo, 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 y al final usted ya no lo puede controlar? Entonces, ¿qué es lo mejor? No haga bolitas de nieve, no se rasque. ¿Para qué? Para que no se haga una úlcera. En otras palabras, cuide, vigile muy celosamente lo que usted pone en su mente. Y ahí es donde se requiere valentía. Vigile celosamente lo que usted está pensando. Y ojo, no se preste a juegos que no son. La palabra es muy clara. La piquiña es como el radar del cuerpo. Y allí en ese radar lo que le está diciendo es, ojo, ahí es donde le está picando, hay algo que no está bien. Y eso es algo bueno, la otra parte que les decía. ¿Y cuál es la instrucción de todos los médicos? Como si fuera tan fácil. Son médicos son muy entretenidos. Si le pica, no se rasque. ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros? Si te pica, ráscate.
Trate de contener una piquiña, una rasquiña. Trate. Dicen por ahí que no hay nada más delicioso que rascarse, ¿no? Y mentalmente somos así. Mentalmente nos gusta rascarnos la cabeza, las ideas. Mentalmente nos gusta andar rascando pensamientos que no son sanos. Y es tan nuestro. Alguna vez a los que conducimos, creo que los 4 conducimos vehículo, se nos ha atravesado un taxista, un motociclista, un ciclista, un bus. No, eso no pasa, no. Y menos aquí en Medellín, pues aquí no se le atraviesa a uno nadie ni nada, ¿no? ¿Qué va? Y después de que la otra persona, el otro conductor se nos atraviesa, sigue. Ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. ¿Y a cuántos de nosotros se nos daña textualmente el día o la mañana rascándonos sobre lo que hizo ese conductor? ¿Eh? Nos quedamos revolcándonos y de mal genio y madreando y un momentico, está se rascando ya, no se rasque. Y dice la palabra que no nos vamos a curar de eso, pero sí podemos resistir y lo podemos hacer en Cristo. Y siempre, siempre nos fortalece. Siempre nos acompaña en este proceso. Siempre. Yo creo que es una reflexión que vale la pena que hagamos totalmente consciente en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ese, precisamente, es el tema, es el mensaje, es la reflexión del día de hoy, en la palabra del Señor. Vigile celosamente. ¿Usted qué está metiendo en la cabeza? ¿Qué está pensando? Vigile. ¿Usted dónde le está picando? ¿Cuál tema es el que le está rascando en su cabeza? No le eche limón ni le eche alcohol. No genere una úlcera. Pensemos, ¿qué es lo que tanto nos pica? En el corazón, en la mente. ¿Dónde las cosas no están funcionando bien y nos está picando? Vamos confiadamente al trono de la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para no rascarnos, que nos permita superar toda situación, que nos permita enfrentar y confrontar quiénes realmente somos y cómo, siendo hijos de Dios, podemos sobreponernos a este tipo de situaciones. Padre, queremos agradecerte en este y en todo momento. Padre, te clamamos para que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Embriáganos, Señor, con tu Santo Espíritu. Danos la fortaleza de enfrentarnos a nosotros mismos, de revisarnos. Revísanos tú, Señor. Mídenos tú, Padre. Confróntanos, Señor, a través de tu palabra. Permítenos, Señor, un arrepentimiento genuino para que de la mano de Jesucristo y con tu Santo Espíritu podamos resistir en estos días malos.
podamos ser valientes y esforzarnos para poder conocer y actuar conforme a tu voluntad. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, danos sabiduría, Señor. En tus manos y en tu trono de misericordia, Señor, llevamos las dificultades que cada uno de nosotros y de las familias que aquí se representan tenemos. Todas estas situaciones laborales, financieras, empresariales, de salud, de familia, de hogar. Permítenos, Señor, clamar para que todos estos asuntos sean resueltos conforme a tu voluntad. Damos fortaleza, Señor, para poder resistir, para poder enfrentar, Señor, todas estas situaciones. Te clamamos por la salud de todos aquellos que están enfermos, que están enfrentando y batallando por su vida. Especialmente, Padre, te clamamos por Lucelena. Conforme a tu voluntad, Señor, obra en ella. Obra en la vida de cada uno de nosotros. En nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros asuntos, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Obra, Señor. No te pedimos, Señor, que obres conforme nuestro deseo. Te pedimos que obres conforme tu voluntad. Sea cual sea, Padre. Conocemos que es buena, agradable y perfecta. Conocemos que tu voluntad, los hechos que enfrentamos, todas las cosas ocurren para gloria de tu nombre y para beneficio de quienes te amamos. En tus manos, Padre, te entregamos este tiempo, el tiempo del día de hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 De pronto quisieran mencionar o aportar algo respecto del tema del día de hoy. Muy fuerte la confrontación. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Y uno hay veces cree que es capaz solo, todo prepotente. Oh, yo soy capaz con esto. Y cuando ya está ahí, definitivamente no. Hay cosas que uno cree que son muy sencillas. Por ejemplo, como lo que dice el médico, si le pica no rasca, pues eso Ya uno no cree que es muy rascarse. sencillo. No, esto es muy fácil de resolver y se le va volviendo grande, tan grande que uno lo último ya tiene que aceptar que solamente lo resuelve Dios, porque la prepotencia humana a veces no nos deja ver más allá de la realidad. Así es. Qué tremendo. Qué tremendo. Clau, ¿quisieras decir algo? La respuesta es contundente. Ay, Nana, Grito, qué pena. No, pues tú cada vez nos pones a reflexionar más y yo le no, duele a uno, le duele a uno yo no lo ¿qué hago. le duele a uno? Algo allá adentro eh, de ver qué pecadores somos, que el pecado sigue ahí a pesar de que luchemos, pero hay que continuar luchando para no rascarnos. Eso es todo. Gracias. Me pregunto cuántas veces me habrás dicho a mí, no te rasques. Sí. Caca, no se rasque. Ya entendí. Ya entendí. Qué tremendo. Sí.
caca, no te rasques. Ok. Nana, ¿quisieras decirnos algo? Sin palabras. Entre otras cosas, Como hola y Dorito, bienvenida, ¿no? ¿no? Sí. Gracias. Cuando uno evangeliza, el primer evangelizado es uno. De pronto, se han preguntado por qué en muchas ocasiones siempre tengo la pantalla, siempre tengo mi imagen allí. Y es porque yo necesito hablarme a mí mismo. Yo necesito recibir palabra de Dios también. Es una manera pseudo simbólica de confrontarme. Y ciertamente duele y pica y quiero rascarme, pero no debo. Niñas, que el Señor les guarde, que el Señor les ministre con la ayuda del Altísimo. El próximo sábado a las 5:60 nos vamos a estar viendo para continuar con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. El Señor les guarde y que tengan un extraordinario día. Lo mismo. Liz, Chao. Nana, Clau, Principesa. Hasta luego, Dios los bendiga. Amén.